Estimadas y estimados estudiantes del curso MOOC sobre igualdad y género, les saluda la doctora Tamarit en nombre de la Universidad Estatal de Milagro. Este es el vídeo que corresponde a la unidad didáctica número 3. Se titula Roles y estereotipos de género. Las nociones básicas que vamos a trabajar en este módulo son las siguientes. ¿Qué son los roles y estereotipos de género? ¿Cómo influyen en mantener las desigualdades entre hombres y mujeres? ¿Y dónde se reflejan las desigualdades que las mujeres viven en numerosos ámbitos? ¿Por qué es importante saber qué son los estereotipos de género? Porque definen nuestra forma de pensar y de actuar y condicionan gran parte de nuestras decisiones, aunque la mayoría de las veces no solemos ser conscientes de ello. Pon atención al siguiente vídeo que nos sirve para introducir el tema. Desde que nacemos y alguien dice que somos niños o niñas, nos educan conforme estas asignaciones, lo que está bien o mal según nuestro sexo. Social y culturalmente, hemos creído que hombres y mujeres tienen características y roles específicos. Entonces, como sociedades creemos que las mujeres son inestables, débiles, cariñosas, sumisas, miedosas, intuitivas, irracionales, sensibles, dependientes, obedientes, derrochadoras, subjetivas. Además, que son buenas cocineras, costureras, cuidadoras, limpiadoras. Por otro lado, creemos, o nos han hecho creer, que los hombres son estables, fuertes, fríos, rebeldes, valientes, objetivos, racionales, insensibles, independientes, ahorradores, y que son buenos en los negocios, en la mecánica, en los deportes y la tecnología. Además de habernos encasillado, la sociedad nos enseña a darle un valor diferente a estas características. Así, por ejemplo, creemos que es mejor ser fuerte que débil, creemos que es mejor ser objetivo que intuitivo, y si bien valoramos cierta obediencia, los cuentos, las películas y los héroes son siempre rebeldes. La sensibilidad, por ejemplo, suele ser considerada una debilidad. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué son los roles y los estereotipos de género? Hemos visto en el vídeo las diferencias que se establecen en el juego y está bien, pero vamos a intentar profundizar en ello y avanzar más allá de los juguetes y de los colores. Cuando hablamos de estereotipos de género, estamos hablando de creencias. Son creencias, prejuicios, ideas que la sociedad ha aceptado para decirnos cómo debemos ser las personas dependiendo de nuestro sexo. Es como si al nacer niño te introdujeran en un molde grande en el que tienes libertad de movimientos y en el que puedes hacer lo que quieras. Pero si naces niña, el molde en el que te introducen es mucho más chiquito y entonces no te puedes mover con libertad y tienes que moverte con cierto cuidado porque enseguida rozas las paredes de ese molde. Es decir, estos moldes están repletos de creencias que nos dicen cómo nos debemos comportar, qué atributos tenemos que tener si somos hombres o si somos mujeres, qué capacidades tenemos solo por el hecho de nacer con un sexo u otro. Y no solo eso, si no nos comportamos como los estereotipos dicen que nos tenemos que comportar y las mujeres, por ejemplo, se muestran autosuficientes o los hombres lloran en público, pues ambos van a ser castigados a través del juicio, del enojo y del aislamiento social. Por tanto, los estereotipos no solo se limitan a decir con qué juguetes tienen que jugar niños y niñas o si tienen que vestir de rosa o azul, sino que establecen una serie de comportamientos, de atributos y capacidades para toda la vida. Y esto ya es algo muy serio. A estos comportamientos, a estos atributos y a estas formas de actuar que se esperan de hombres y mujeres desde que nacen, les llamamos roles de género. Aún hay muchas personas que creen que las mujeres son débiles y emocionales y que los hombres son fuertes y que no tienen miedo. Estas ideas son tan insostenibles y binarias que se caen por sí solas. Los roles de género se aprenden a través de los mensajes que recibimos de nuestro entorno y también a través de la imitación.
Esos mensajes están expresando continuamente cómo nos debemos comportar. Y si no se cumple lo que se espera de unos y otros, pues se les castiga y reciben violencias. Violencia simbólica, violencia psicológica, violencia estructural. Vamos a poner algunos ejemplos. Pensemos en las consecuencias que sufren las mujeres que no tienen un comportamiento pasivo, o no son coquetas, o no son delicadas, o no son complacientes, o no son maternales. En todos los casos sufren una reprobación del entorno familiar y un señalamiento. Lo que se sale de la norma establecida es castigado de una manera o de otra. Si una mujer libremente decide no ser madre, todo el entorno la va a juzgar y la va a señalar como una mala mujer. Si en uso de sus derechos y libertad la mujer decide hablar, decide opinar, levantar su voz o no obedecer, todo el entorno la va a juzgar y lo más suave que le van a decir es que es brava, que es una mujer complicada y que es una mujer difícil. Lo que se espera de la mujer es normalmente un comportamiento pasivo y sexualmente inocente, que sea coqueta, dulce, sumisa, complaciente. Esas son algunas de las características del rol del género femenino. También los hombres que no cumplen lo que se espera de ellos sufren violencias. Ellos aprenden a través de la imitación que deben tener un comportamiento agresivo y además aprenden que tienen que competir con otros hombres para ser dominantes, pero sobre todo dominantes con las mujeres. Se espera de ellos que tengan una gran experiencia sexual y por esa razón se les disculpa a veces sus escarceos amorosos y extramatrimoniales. Los estereotipos de género masculino perpetúan la falsa creencia de que los hombres no pueden contener sus deseos sexuales. Si un hombre es sensible, se le señala y se le insulta con términos peyorativos como hueco, aguado, eres flojo. Y es que según los roles de género, los hombres deben ser fuertes, ambiciosos y exigentes. ¿Cómo influyen los roles y estereotipos de género en perpetuar las desigualdades? Está demostrado que los estereotipos de género son la causa más habitual de las discriminaciones contra las mujeres. Por ejemplo, el estereotipo de las mujeres como cuidadoras naturalizan que sean exclusivamente ellas las responsables del cuidado de los integrantes de la familia. Es decir, los estereotipos de género perpetúan la falsa creencia de que las mujeres cuidan porque biológicamente están preparadas para ello, es decir, porque han nacido para cuidar. Este falso mito hace que en Ecuador las mujeres trabajen cada semana 18 horas más que los hombres, si sumamos el tiempo de cuidado que dedican al hogar después de su trabajo profesional o su trabajo remunerado. Y si no cuidas, te señalan y te recriminan que solo piensas en ti y en tus intereses o que antepones tus deseos a los del resto. Y para que no nos señalen ni nos juzguen, de manera inconsciente muchas veces decidimos ser mujeres buenas y cuidar solas a los hijos e hijas que se han engendrado a medias con otro hombre. En el ámbito público, los estereotipos de género contribuyen a la violación de derechos de las mujeres, por ejemplo, al derecho al trabajo doméstico remunerado y al desarrollo de una vida profesional en el ámbito público. Son muchas aún las mujeres que no pueden cumplir ese derecho porque sus esposos no se lo permiten. Y son numerosas también las mujeres que ven frenada su carrera profesional por la maternidad, porque una crianza no compartida afecta personal y profesionalmente a la vida de las mujeres. Presta atención a este vídeo de TikTok. Me parece una explicación magnífica para entender las desigualdades entre hombres y mujeres cuando nos referimos al desarrollo profesional y a los privilegios.
¿Qué definirías tú, Caro, como privilegio? A mí el ejemplo que más fácil se me hizo para entender este punto es una carrera y hay gente que empieza en el kilómetro 0 y hay gente que empieza en el kilómetro 20. Eso es un privilegio. No significa que no corriste, no significa que no te cansaste, no significa que no te esforzaste. Si te esforzaste, el pedo es que la carrera es de 40 kilómetros y tú ya estabas en el 20 cuando empezaste. Y hay gente que se está esforzando igual que tú o más que tú, pero está 20 kilómetros atrás. El privilegio tiene que ver con dónde empiezas tu carrera. Si tu familia, si tu color, si tu género, si tu identidad, si tu contexto social. No es lo mismo empezar en una comunidad marginada que empezar en una ciudad con un papá que te puede ayudar. Claro que hay gente que empezando en el kilómetro 0 logra ganar esa carrera. Son unas anomalías. Lo ordinario es que no lo logren. Como lo lograron, son extraordinarias. Y entonces les hacemos una película y una serie y un libro. Por eso entrevistas a esas personas, porque no está diseñado el sistema para que ganaran y ganaron. ¿Cómo diablos lo hicieron? Y ahora, si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. No, porque aún esa anomalía tuvo condiciones distintas a las otras. No significa que esa anomalía le chingó más. Encontró una forma de hacerlo. Y un chingo de gente con un montón de capacidad y con un chingo de talento que no está enterada que hay una carrera. Así de simple. Ni siquiera sabe que hay una carrera de 40 kilómetros que puede correr. Que está nada más yendo por la vida tratando de salir adelante y subsistir. Caminar, güey. Los roles y los estereotipos de género contribuyen a la dominación de las mujeres. Por nuestra seguridad y por nuestro bien, por ejemplo, debemos estar siempre acompañadas o en casa. Este es el símbolo de una limitación. Pero vamos a preguntarnos, ¿por qué necesitamos esa protección? ¿Debemos estar protegidas porque nos agreden? ¿Porque nos pueden agredir? ¿Estamos obligadas a vivir protegidas? Estas son preguntas que nos hacemos en todas las sociedades patriarcales. Son preguntas porque lo que estamos aceptando como si no hubiera otra opción es renunciar al derecho humano de movernos libremente para asegurar nuestra integridad física y moral. De esta forma, los estereotipos de género naturalizan las violencias como parte de la sociedad que tenemos. Pero avancemos un poco más y pensemos en esa tan cacareada protección que los hombres ofrecen a las mujeres. Y les voy a lanzar una nueva pregunta para que cada uno pueda encontrar la respuesta en la reflexión personal que hagan. ¿Realmente nos protegen a nosotras, las mujeres, o se están protegiendo los derechos y los privilegios que los hombres tienen sobre los cuerpos de las mujeres? Los roles y los estereotipos de género contribuyen al uso del cuerpo de las mujeres como un objeto o como si fuéramos una mercancía. La mujer es representada como un objeto erótico, con un cuerpo perfecto que es ajeno realmente a la mayoría de las mujeres. Y este estereotipo convierte a las mujeres en sujetos vulnerables y en clientas de las clínicas de estética y de las consultas para adelgazar. Los cuerpos de las mujeres se han convertido en objetos y mercancías de la sociedad actual, mientras el discurso científico incluso sigue apoyando el ideal de la eterna juventud y la maternidad como el único y el mejor destino de la mujer. Los roles y estereotipos de género contribuyen a la violación del derecho a la salud reproductiva, haciendo que las mujeres se vean obligadas a utilizar métodos anticonceptivos si no quieren quedarse embarazadas, mientras muchos hombres se desentienden de esa responsabilidad compartida como si no fuera con ellos. Los roles y estereotipos de género contribuyen a la violación del derecho a la educación, cuando no puedes estudiar porque debes ocuparte exclusivamente de la atención de la familia o cuando deciden que tu finalidad en la vida es buscar un hombre que te mantenga. Los roles y estereotipos de género limitan el derecho a una vida digna, cuando los hombres creen que por ser mujer eres de su propiedad y por lo tanto estás supeditada a sus decisiones. Los estereotipos de género nos han enseñado a ser buenas y por ser buenas creemos que las cosas malas solo les pasan a otras mujeres. Por ser buenas creemos que a las que agreden o a las mujeres que violan lo sufren porque ellas no vestían
ni se comportaban de forma recatada. Por ser buenas, nos creemos que somos felices cuando nos están explotando. Todo ello son ejemplos de estereotipos de género, pero además de ser numerosos, son mecanismos muy eficaces para mantener las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. ¿Y dónde se reflejan las discriminaciones de la mujer? Vamos a revisar algunas cifras y datos que nos permitan saber cómo se manifiestan las desigualdades que sufren las mujeres. Y para ello vamos a seguir algunos de los resultados del informe del Consejo Nacional para la Igualdad de Género de Ecuador, un informe que se realizó en el año 2019. Bueno, empecemos por fijarnos en algunos datos del nivel educativo. La deserción escolar en educación general básica y en bachillerato es 3 puntos mayor en las niñas que en los niños. Vamos a preguntarnos por qué razón ocurre eso. Las desigualdades se mantienen en la educación superior. Si observamos la matrícula de los estudiantes que estudian en los institutos tecnológicos, se mantienen las desigualdades de género y son un obstáculo para que las mujeres accedan a las carreras más técnicas. Ya conocemos todos en qué carreras hay mayor presencia de mujeres y en cuáles hay mayor presencia de hombres. Todo eso demuestra el estereotipo que se mantiene en el imaginario colectivo de que las mujeres no tienen aptitudes para ejercer algunas profesiones. Pensemos en las personas que forman parte de los grupos LGTBIQ, es decir, lesbianas, gays, transexuales, intersexuales y queer. Ellos y ellas viven discriminaciones que las obligan a abandonar los estudios por el hostigamiento y la violencia de género, sobre todo de las personas trans, que recurren con mayor frecuencia a la formación no presencial o se ven obligadas a ocultar su identidad de género. En el ámbito laboral, los datos dicen lo siguiente: son más los hombres que trabajan que las mujeres. La tasa de desempleo de las mujeres sigue siendo superior a la de los hombres. Ellas siguen cobrando, ante la misma actividad, un 4,5% menos que los varones. Sobre el tiempo de trabajo, las mujeres semanalmente trabajan casi 18 horas más que los hombres y ellas destinan 23 horas más a la semana que los hombres al trabajo no remunerado, es decir, al trabajo del hogar y los cuidados. Observemos el siguiente ejemplo para comprobar los comportamientos naturalizados de hombres y mujeres respecto a los quehaceres del hogar. Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos. Como hemos podido comprobar, son numerosos los ejemplos y las cifras que siguen demostrando la desigualdad entre hombres y mujeres. Desigualdades originadas por los roles y estereotipos de género que se siguen imponiendo y que está en nuestras manos cambiar. Les invito a que lean, a que revisen el informe del Consejo Nacional para la Igualdad de Género de Ecuador. Después de esta lección, puedes profundizar a través de la lectura del siguiente artículo y del vídeo de apoyo que complementa los contenidos de la unidad didáctica número 3.